bueno, todas las actividades humanas que se desarrollan o que tienen como objetivo tratar alguna dolencia, padecimiento, patología, enfermedad, malestar, y que no forman parte o no constituyen un sistema de salud per se o una medicina per se, se llaman terapias, ¿no? Por ejemplo, la medicina china es medicina porque tiene un diagnóstico, un pronóstico, una metaterapéutica y diversas terapias que la componen, ¿no? La medicina occidental es una terapia, una medicina que tiene como vertientes o como pilares el diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica, etc., ¿no? Entonces una terapia va a ser este acto, ¿sí?, que constituye la intervención sobre alguna patología y que puede formar parte de un sistema completo de salud, pero no constituye en sí mismo un sistema de salud. No sé si les queda claro. Ajá. Entonces, eso es una terapia. Y bueno, micoterapia porque es la terapéutica o la terapia que se va a llevar a cabo a través de la administración de hongos medicinales. Esto es bien interesante porque finalmente durante la historia de la humanidad, pues nosotros nos hemos ayudado, ¿sí? Nos hemos ayudado o nos hemos servido de la naturaleza para poder reparar la salud, para poder sanarnos, para poder recuperar aquello que perdemos, ¿verdad? Que en este caso es la salud. Y entonces la naturaleza siempre ha estado ahí, ayudándonos en ese sentido, pues para poder hacerle frente a las enfermedades, a las patologías. Si ustedes recuerdan, bueno, en la historia de la medicina, generalmente las personas cuando no conocían el origen de una enfermedad, pues entonces arguían razones que podían ir desde la superstición, los usos y costumbres, los sucesos astrológicos. Entonces eso desembocaba en que como no había un diagnóstico certero porque de pronto no se conocían las causales que provocaban las enfermedades, pues el ser humano era proclive a darles nombres curiosos, raros. Por ejemplo, una persona que estaba lunática se pensaba que estaba bajo el influjo de la luna, ¿no? Había personas que de repente se pensaba, por ejemplo, en la antigua China hasta se hicieron recopilaciones de puntos de acupuntura que se les llamaron puntos del demonio porque se pensaba que las patologías psiquiátricas tenían que ver con alguna actividad paranormal. Y entonces, pues así a lo largo de la historia se arguía o se pensaba que algunas patologías tenían que ver con sucesos sobrenaturales, paranormales, porque no se entendía la causalidad de las enfermedades, ¿no? ¿Qué las causaba? Entonces, por un lado estaba este tipo de medicina o este tipo de superstición que era parte de los pueblos, y por otro lado, pues también había personas que se dedicaban como tales a la medicina, a la alquimia, y que utilizaban, por ejemplo, a las plantas. ¿Para qué? Y que a través de la observación y bueno, estar viendo y ensayando también con personas con diferentes especies de plantas, pues veían que la gente se curaba, ¿no? Y algunas veces se envenenaba también y se moría. Entonces, pero nuestra historia humana ha sido una secuencia de sucesos experimentales todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hemos experimentado con la salud y la enfermedad de otros. Esa es la realidad, porque no hemos dicho todo todavía en la ciencia, ni en ningún, en lo que se consideran pseudociencias. O sea, nada está dicho por completo, ¿no? Entonces, el ser humano se valía, pues, del uso de las plantas
Incluso ya con el tiempo empezaron a desarrollar elixires, empezaron a desarrollar aguas, destilados, soluciones, etc., etc., ¿no? Había incluso ya medicamentos como tales, ¿no? Como la famosa triaca, el agua de magnesia y cosas así que se utilizaban ya para el tratamiento de enfermedades, pero que no vieron la luz ya del comercio hasta recién entrados el siglo XIX. Y una de estas cosas que se llegaron a utilizar justamente para el tratamiento de las enfermedades, pues fueron los hongos. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, las personas que utilizaban las plantas para resolver algún tipo de patología, pues lo hacían con los medios que tenían a su alcance, ¿no? De tal manera que en cada pueblo, en cada país, en cada región del planeta, pues se utilizaba lo que había. Y era muy interesante porque muchas de las patologías que los seres humanos hemos experimentado tienen también su solución de acuerdo al lugar en donde estamos habitando. Es decir, por ejemplo, si ustedes se van a la tundra rusa, van a ver que hay plantas que generan mucho calor, que son antioxidantes, que son mucolíticas, etc., etc., ¿no? Y si nos vamos al desierto, vamos a ver que hay plantas que guardan agua, que nos ayudan a guardar también nosotros agua, como o los cactus, por ejemplo, que guardan agua y que nos ayudan para incluso para mantenernos hidratados, para guardar minerales, etc. Entonces, de acuerdo al lugar donde habitaban, pues era lo que tenían al alcance, ¿no? Y se sirvieron precisamente el reino vegetal principalmente, ¿no? De tal manera que no en muchas materias médicas o no en muchos libros de botánica había descripciones reales del efecto de los hongos en la salud. Había muy pocas. Y de pronto, también porque se les vinculaba, de hecho es como si los hongos fueran una especie de psicopompos, ya saben, los psicopompos son estos entes que ayudan a las personas como a pasar de una situación o dimensión o evolutivamente a otro nivel, ¿no? Entonces, por eso los vemos asociados con los gnomos, bueno, hasta los pitufos tienen hongos, ¿no? Entonces, esta cualidad de los hongos es muy interesante porque se les asocia como si fueran una especie de portal dimensional, ¿no? Se les asocia a las experiencias enteogénicas, se les asocia a las experiencias psicodélicas. Y bueno, definitivamente sí, porque tienen algunas sustancias, algunos activos que ya iremos viendo dependiendo de la especie con la que estemos platicando en cada clase, pues que hacen que algunos tengan efectos psicoactivos y que se han hecho famosos, ¿no? Como los famosos niños blancos de María Sabina, como todo esto que nosotros forma parte incluso ya de la cultura popular, pero que no es todo los hongos, o sea, los hongos son mucho más. De hecho, no, los hongos se parecen más a nosotros que a las mismas plantas, ¿no? Porque también generan dióxido de carbono, además ayudan a descomponer materia muerta, son los grandes sustentos de algunas selvas también, o sea, el hongo tiene una capacidad increíble de renacimiento incluso, ¿no? Entonces es algo bien interesante y ya lo iremos viendo en cada especie, pero es algo bien interesante que los tiene, ¿no? Entonces, numerosos médicos en la antigüedad recopilaron información acerca del potencial, tanto toxicológico como terapéutico de las sustancias obtenidas del reino vegetal, animal y hasta mineral. Teníamos a Dioscórides, Plinio el Viejo, Paracelso, que ellos hicieron pues una recopilación también de la naturaleza, incluyendo hasta los minerales, para ver qué efectos tenían en la salud. Si es que podían revertir enfermedades
si es que resultaban tóxicos. Y bueno, el reino fungi siempre fue como el gran olvidado, ya les digo en parte por esto, ¿no? Porque se satanizó y ya veremos por qué estaba satanizado, ¿sí? Porque era un reino olvidado y estaba satanizado y hoy en día tiene como el boom, ¿no? Estamos descubriendo y ahorita hay desde las nanacateras que hacen hasta excursiones con personas que quieren introducirse a la micología o al potencial terapéutico de los hongos, aquí en México nada más, ¿no? Entonces, pues toda esta noción que se tiene a partir del conocimiento de los hongos, como ya les decía, empíricamente o culturalmente, como si fueran los habitantes malditos, ¿no? O sea, cuando no, tienen un potencial extraordinario para la salud humana, ¿no? Entonces, pues eso tristemente hizo que se vinculara su consumo a personas que querían un viaje, ¿no? Que querían obtener una experiencia psicodélica o enteógena. Que son muy buenos para eso, pues sí, claro, tienen algunos compuestos que permiten eso, pero no todos. Y hoy en día se ha descubierto el potencial en muchísimas cosas, ¿no? Desde la oncología, potencial antioxidante, cardiovascular, en el aparato reproductor. Tienen muchísimos usos. Y cada especie tiene un potencial asombroso de usos. Entonces, bueno, a resumidas cuentas, entonces, la micoterapia va a utilizar el potencial terapéutico de los hongos en favor de la salud del individuo, ¿no? O para tratar alguna patología, ¿no? Porque puede utilizarse como preventivo o puede utilizarse ya como un fármaco incluso, ¿no? De hecho, hay muchos fármacos que iremos viendo que también se derivan de hongos. La más famosa, bueno, pues la penicilina, pero hay muchos más, la ciclosporina, la ergotamina, ya iremos viendo, ¿no? Entonces, sin embargo, la micoterapia se ha usado históricamente para resolver diferentes patologías y mucho del potencial terapéutico de los hongos se descubre justamente mediante la observación de sus efectos tóxicos. Así es. A veces, como dice Bob Ross, son accidentes felices, ¿no? De repente una persona ingiere alguna sustancia y esa sustancia pues tiene acción sobre ciertas patologías y, y de pronto pues voilà, ¿no? El paciente se curó. Pero realmente es que los hongos han sido observados en todo su potencial desde hace milenios. Por ejemplo, y no voy a ahondar más en esto porque esto ya es material de la siguiente clase, de los que se decidan inscribir, pero tenemos la medicina china, que tiene una utilización de hongos increíble. Yo, por ejemplo, tengo una línea de suplementos herbales y también suplementos con hongos que tienen un excelente resultado en el sistema inmunológico. Y no me voy a echar el comercial, les estoy platicando nada más. Pero realmente ese resultado que tienen es justamente debido al gran estudio que tiene la medicina china, por poner un ejemplo, de los hongos. De ahí que, por ejemplo, en la medicina tibetana se utilice el cordíceps y se descubra la cordycepina, y en la medicina china se utilice, por ejemplo, el reishi, o sea, y que además formen parte de formulaciones antiquísimas, porque nosotros a lo mejor recién iremos descubriendo en qué se pueden usar, pero los chinos ya tenían un uso increíble de los hongos y además una construcción de formulaciones, ¿no? Porque nosotros vemos, este hongo sirve para esto y para esto, y se podrá combinar con esto, se podrá combinar con esta planta, tendrá algún tipo de contraindicación o tendrá algún tipo de interacción, se puede combinar con esto, con aquello. O sea, los chinos eso lo tienen muy estudiado, mucho.
De tal forma que hay formulaciones antiquísimas, ¿no? De 2000, 3000 años, que entre sus componentes llevan hongos, ¿no? Entonces, es algo bien, bien interesante. Y ya les decía yo que la clase que quise preparar hoy, pues tiene que ver con un hongo y tiene que ver con una paciente que me llamó ayer y que me platicó un poquito lo que sentía y que es algo que vamos a estar viendo, aunque no me lo crean ahorita, pero sí, vamos a estar viéndolo mucho por diferentes situaciones, pero vamos a hablar un poquito de una entidad patológica que en su momento no se conocía la causa y que fue enteramente provocada por un hongo. ¿Han ustedes escuchado hablar del fuego de San Antonio?